Claudio Jacqueline, prosecretario general de redacción del diario La Nación, también columnista político, que la tecnología nos dio otro tipo de cercanía ahora, porque también podemos llegar a verlo en La Nación más. Claudio Jacqueline, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, Daniel, muchas gracias. Buen día, feliz día. Bien, bien, bien. ¿Cómo está pasando este día y qué piensa un periodista cuando se acerca el Día del Periodista? ¿Piensa en el antes, piensa en el presente, piensa en el futuro? ¿Piensa cómo comenzó la profesión, qué lo motivó y cómo se encuentra hoy y lo raro que ha cambiado todo el mundo a partir de los últimos hechos y lo que ha pasado en todo este tiempo? Pensás en todo realmente. Yo cuando pienso en los años que llevo como periodista, lo primero que pienso es en agradecer haber elegido esta profesión, en la que encontré una enorme satisfacción y una capacidad una posibilidad de contar hechos, de conocer gente, de descubrir cosas y de prestar un servicio. Y me parece que en eso se resume un poco lo que es sentirse un periodista. Eh, y también pienso, por supuesto, mucho en el futuro, en la incertidumbre que nos acecha quizá como a pocas profesiones, y en este presente tan complejo en el que si estábamos como una especie amenazada de extinción, tenemos un meteorito dando vuelta arriba de la cabeza, ¿no? Mm. Cuando ves esto, cuando ves todo lo que está ocurriendo hoy, ¿pensás cuál es nuestro posicionamiento o dónde estamos parados? Vos decís, ¿está bien, está mal? ¿Cómo lo analizás? Digo posicionamiento desde lo que es el periodismo en particular. Creo que tenemos muchísimo para mejorar, primero mucho para aprender, porque necesitamos aprender todo el tiempo, pero ahora más que nunca, aprender muchísimas cosas, pero también hacer una reflexión profunda de cómo ejercemos nuestro trabajo, cómo nos paramos frente a estas realidades tan complejas, cómo superamos sobre todo esta grieta y nos ponemos por encima y tratamos de mirar como diría Miguel Ángel Bastenier, nunca con objetividad, porque no lo podemos hacer, pero sí con la mayor aspiración de neutralidad, tratando de ser lo más plurales posibles en nuestra mirada, de abarcar todas las miradas, comprender todas las posiciones, ponernos en todas las situaciones y poder abordarlas con la mayor honestidad intelectual. Me parece que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, es una de las grandes eh, tareas que tenemos que emprender todos los días y entiendo que no siempre lo hacemos con el rigor que requiere una situación tan compleja, donde además tenemos que demostrar por qué somos periodistas profesionales, porque hoy la capacidad de producir y difundir información la tiene cualquiera. La capacidad de producir información bajo los estándares profesionales no la tiene cualquiera, y tenemos la obligación de demostrarla día a día de que nosotros por algo tenemos una función, y es una función que es esencial a la democracia, como lo reconocen la mayoría de los tratados internacionales y las grandes organizaciones internacionales. La tecnología es altamente influyente ahora y ha cambiado prácticamente todos los parámetros, pero ¿a dónde nos lleva la tecnología? Creo que la tecnología nos lleva a la posibilidad de llegar cada vez más lejos, en todo sentido, pero también nos desafía al lugar donde se hace más complejo para que los medios puedan ser sustentables, nos lleva a un lugar donde hace muchas veces más cercano mundos que nos son lejanos o nos eran lejanos, pero también a veces nos aleja de los más cercanos, nos virtualiza en vez de personalizarnos. Creo que la tecnología tiene este doble desafío, que es para mí interesantísimo, y que depende de nosotros el uso que le demos, pero creo que nos brinda una oportunidad enorme, porque así como hace más difícil poder darle sustentabilidad económica a los medios y a nuestra profesión, también es cierto que la hace más viable, que permite
que haya más emprendimientos, que permite que haya una democratización de la palabra. Me parece que eso es parte también de lo que tiene la tecnología. ¿Qué hacer con las viralizaciones? ¿Qué hacer con el trending topic? ¿Qué hacer con aquellas cosas que se comentan muchísimo por internet o por redes sociales? Y uno como periodista por ahí se puede llegar a plantear, decir, ¿esto es o no es? ¿Qué se hace con eso? Yo creo que hay que volver siempre a las fuentes. Me parece que con eso es volver a las fuentes. Obviamente que estamos en una situación mucho más compleja en ese volver a las fuentes, que es chequear la información, ser riguroso, pero en una situación más compleja porque la instantaneidad, la urgencia, el impacto, la búsqueda de captar la atención de las audiencias, lo hace muchísimo más complejo. Pero si resignamos ese lugar, si resignamos ejercer de esa manera nuestro trabajo, si nos quedamos solo con el impacto, la instantaneidad, la urgencia, en definitiva, volvemos a lo que decía antes, que terminamos asimilándonos a cualquiera que emite y difunde información sin los parámetros que debe tener un periodista profesional. Entonces, si para darle sentido a nuestra profesión, lo único que tenemos que hacer es tratar de Claudio. consecuentes Sí, con el rigor profesional claro. y no dejarnos atrapar por esas redes en la parte negativa que tienen. Claro, ¿el periodista puede apartarse de la coyuntura, puede apartarse de eso para tener otro tipo de perspectiva? Digo, en el día a día y hoy cómo se trabaja y especialmente con la cantidad de información que va recibiendo de todo tipo. Yo creo que todos nos hemos vuelto animales de dos velocidades y de varias dimensiones simultáneas, porque es imposible salirse de la coyuntura, salirse de la urgencia, salirse de la instantaneidad. Somos parte de ese mundo, somos parte central de ese mundo, pero al mismo tiempo estamos obligados a tener perspectiva, distancia, neutralidad. Por lo tanto, tenemos que ejercitarnos muchísimo y a veces con pocos recursos y a veces con poca formación para hacerlo, pero estamos obligados a manejarnos en esa doble velocidad y en esa multidimensión que hoy tenemos permanentemente. Viéndole rápidamente lo que es, podría decir, no sé, una síntesis injusta, pero lo que es tu recorrido en lo personal, uno encuentra que en la década del 80 te recibiste de abogado, comenzaste a trabajar de periodista, que hace 6 años comenzaste a ser prosecretario de redacción del diario La Nación. Pero si uno mira detalladamente, como cuando te recibías y cuando, mejor dicho, cuando te recibiste y después comenzaste a trabajar como periodista, todavía estábamos en la época de la Guerra Fría, lo cual solamente los diarios marcaban la agenda cotidiana. Ahora, comenzaste con como prosecretario de redacción cuando comenzaban a estallar las redes sociales. Y hoy tenemos una realidad que de Guerra Fría no hablamos ni por cerca, tenemos una realidad que hablamos virtualmente absolutamente de todos y ni qué hablar de tiempos de pandemia. ¿Alguna vez imaginaste que íbamos a tener todo este recorrido en todo este tiempo que te tocó ejercer el periodismo a vos? A ver, primero una sola aclaración, que no me recibí de abogado, estudié abogacía y no llegué a Ah, recibirme, aunque hice casi los 4 años y pico sí. de carrera. Pero al margen de eso, digo, para que no me acusen de usurpar títulos y honores, Sí. que no me corresponde. Pero más allá de eso, no, jamás hubiera imaginado que el mundo y la profesión estaría donde estaba. Yo empecé a trabajar, a escribir en una máquina Olivetti, y hoy edito desde mi casa y apareces en la tele desde cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, no, inimaginable el mundo que nos toca, imaginarnos la reconfiguración del mundo, imaginarnos en ese momento, cuando yo empecé, que se caía el muro, más allá de que yo arranqué con la ilusión del comienzo de la recuperación de la democracia, pero inimaginable estar en esta situación y mucho menos en esta infoxicación donde sobreabunda la información cuando lo que pasaba cuando empecé era que te faltaba la información y lo que había que preguntarse era muchas veces cómo llenar la página de un diario. Y hoy no sabes cómo hacer para meter todo lo que te entra, ni siquiera en la página de un diario, sino en una home, que la vas rotando cada 10 minutos o menos. Y esto es desafíos de un poco que tienen que ver con lo que vos decías
y que hace que estemos en un mundo donde además todo te impacta, todo te llega, y yo recuerdo cuando apareció Internet y nos preguntábamos, bueno, además de las fuentes, además de los cables, además de la tele, ahora también tenemos que estar atentos a lo que pasa en Internet, y hoy lo naturalizamos y hoy lo tenemos como parte de nuestra vida cotidiana, y hoy estamos minuto a minuto mirando información. Yo creo que era inimaginable y es apasionante, y me parece que también es parte de lo que nos mantiene vivos, nos desafía, nos obliga a repensarnos todo el tiempo. A mí me parece que lejos de muchos que añoran un mundo que fue y que no volverá nunca más, yo no añoro nada de aquel mundo. Hay cosas que, por supuesto, uno mira con cariño y con afecto y qué sé yo, pero yo la verdad que me alegro de haber podido transitar todo este tiempo de transformación tan vertiginosa y de haber aprendido tantas cosas que nunca me imaginé que iba a aprender. Sí. Vos sabés que me quedan dos preguntas para hacerte. La primera, ¿qué te motiva hoy, después de tantos años? Me motiva seguir prestando un servicio, me motiva poder hacer un periodismo mejor y de calidad, aún en las condiciones y en la situación en la que nos toca vivir. Por eso soy parte de FOPEA, por eso sigo abrazando el periodismo, aunque por supuesto que no me deja de causar decepciones, angustias, zozobra, todas esas cosas que nos pasan a los periodistas, que no sabemos lo que nos pasará mañana, pero me sigue motivando descubrir la curiosidad, que me parece que es el motor más profundo que tiene todo periodista, sí. Que al final uno es periodista en gran medida por eso, porque tiene una vocación de servicio y una gran curiosidad. Creo que son los dos motores que cualquier periodista tiene que tener, y esa vocación de servicio, de tratar de entender para hacer entender, y entender para poder actuar como ciudadano, son las cosas que a mí me siguen motivando, me siguen desafiando y me siguen llenando para poder estar en los medios, para hacer periodismo, para escribir, para hablar y para contar cosas y compartirlas, y pensando que uno puede hacer un aporte, aunque chiquito, para vivir en una sociedad mejor, en una mejor democracia, en un país que sea mejor, y poder hacer ese aporte para que ese país en el que vivimos y esa sociedad en la que nos toca vivir pueda vivir un poco mejor. Sí, claro, Claudio, pero a ver, cuando arrancaste en un diario con un peso específico de tener un tipo de ritmo, el ritmo de la escritura, y con otro tipo de, no sé decir si decadencia o no, pero ahora va todo mucho más rápido, todo va llevando a que de repente tenés que estar saltando a hacer una columna en La Nación Más, o te llaman o tenés que ir corriendo a otro canal como para opinar también de lo mismo. ¿Para dónde crees que va el periodismo? ¿Para dónde crees que va esta profesión tan apasionante, y para dónde te llevará a vos en lo personal, crees que en los próximos años? Yo muy probablemente vaya para una reconfiguración donde los grandes medios, no sé si seguirán siendo como tales o cuántos quedarán de esos. Seguramente va a haber muchas otro tipo de organizaciones, emprendimientos, y nos va a llevar a replantearnos todos los días todo lo que hacemos y la manera en que lo hacemos. No tengo ninguna certeza, absolutamente ninguna certeza de a dónde vamos. Lo que creo es que estamos en un viaje hacia lo desconocido, sin duda, y como tal tiene esa cuota de cosa apasionante, de aventura y de riesgo. Y creo que a todos los periodistas en algún punto todo eso nos gusta. Lo desconocido, la aventura y el riesgo, y por lo tanto es parte de lo que nos desafía. ¿Cómo seguiremos ejerciendo? Vemos un periodismo precarizado, pauperizado en muchas cosas, no sustentable. Todo esto es una realidad triste, un periodismo agrietado, un periodismo enfrentado por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, por cuestiones de pertenencia, por cuestiones geográficas, por miles de cosas. Y bueno, me parece que
uno puede quedarse con eso, quedarse con esa mirada que es triste, negativa, o pensar en que vale la pena seguir haciendo el desafío porque sea sustentable, porque pueda darnos un lugar en la sociedad que sea reconocido como servicio y no reconocido por fama, aunque la fama sea lo que moviliza a muchos colegas hoy, pero bueno, es parte de este desafío en el que tenemos que reinventarnos todos los días, pero no somos los únicos tampoco, ¿no? También hay muchas otras profesiones en esta sociedad y en este mundo que van a desaparecer, que van a cambiar, que se van a transformar y que van a tener que repensarse. Probablemente lo que tengamos que hacer es formarnos más, aprender más, estudiar más, vincularnos más con otras profesiones, interactuar más, que es lo que hacemos todos los días, porque es parte de lo que hemos aprendido a hacer también, y descubrir de esas otras profesiones qué es lo mejor que podemos sacar para utilizarlo nosotros. Me reía cuando iniciaba tu respuesta, la parte principal, cuando hablabas de que no tenía certeza. Y claro, si yo miro tu biografía, que vos seguramente lo repasarás en tu vida, cuando comenzaste todo esto en la década del 80, ¿qué certeza podés tener de lo que hoy estás viviendo? Ninguna, porque esto era impensado. No hablo de la pandemia, sino del desarrollo de la tecnología, el desarrollo distinto de la misma sociedad cuando tiene problemas completamente distintos. Recuerdo de década del 80 que, por ejemplo, en ese tiempo fue una mega discusión de una grieta enorme el divorcio, la discusión del divorcio, algo que hoy impensado que se pueda llegar a discutir. Le decía a los chicos hoy eso y no te creen que se haya discutido tanto. Digo, la certeza precisamente es lo único que tenemos como cierto que no vamos a tener. Digo, la incertidumbre del trayecto es quizás lo más apasionante y lo más cierto que tengamos, ¿no? Sí, efectivamente, por eso te decía que para mí, cuando vemos esta situación, también tenemos que mirar en la parte esta de que esa incertidumbre es parte de lo que nos moviliza y lo que nos lleva a tratar de descubrir, bueno, qué es lo que hay más allá de lo que estamos viendo. En definitiva, la cantidad de cosas que desconocemos de lo que deberíamos conocer son enormes. Bueno, para el futuro es lo mismo y me parece que es parte del atractivo que tiene este mundo, y es cierto lo que vos decías, en los 80 nadie hubiera imaginado que el poder de los militares en la Argentina como actores de la vida cívica argentina y social, y la iglesia iba a, en algún caso, casi desaparecer y del otro a menguar o a transformarse tanto, que se iba a avanzar en derechos que nunca hubiéramos imaginado, que las cuestiones de género iban a ocupar el lugar que merecidamente ocupan, que discutamos hoy cuestiones que tienen que ver con derechos que ni siquiera imaginábamos que eran derechos, porque no los teníamos internalizado, claro, que debían ser otorgados y ser tutelados y ser protegidos. Me parece que es parte de ese desafío. Digo, hoy vivimos en una sociedad que hace 30 y pico de años, cuando yo empecé y con esto, nadie tenía ni siquiera en mente. Y creo que es una sociedad mucho más rica, mucho más desafiante, que estas cosas nos pasen, y que nos falta muchísimo para que eso todavía tenga lugar. Con solo ver el poco lugar que hoy siguen teniendo las mujeres, siendo que muchas veces son las que mejor rendimiento académico tienen, que las que mayor cantidad de lugares ocupan en la educación superior, y que en los estratos y en la toma de decisiones son tan pocas, y solo basta con ver los gabinetes de los gobiernos nacionales y provinciales, con ver las organizaciones representativas de la sociedad, el poco lugar que tienen. Y bueno, me parece que es parte de eso que todavía falta tanto construir y hacer. Sí, altamente interesante todo tu análisis. Claudio, te mando un abrazo, te agradezco estos minutos y que tengas un gran día. Gracias. Daniel, te agradezco mucho, que tengas un buen día del periodista y que estos desafíos nos sigan convocando. Igualmente, gracias por estos minutos. Claudio Jacqueline, un gran periodista, prosecretario del Diario La Nación, en contacto con nosotros.